Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar sobre modelos de variables discretos, sobre el binomial geométrico y Poisson. Traje dos ejercicios y el primero dice: el 10% de los insectos expuestos a un insecticida en condiciones de laboratorio pueden sobrevivir. Lo que nos están diciendo es que la probabilidad de que un insecto sobreviva es del 0,10. Esto es una referencia para pasar a los enunciados. El inciso A dice: se selecciona insectos al azar y se observa si sobrevivió o no. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que observar 7 insectos hasta hallar el primero muerto? Lo primero, se tiene que crear la variable, lo voy a llamar x1, que es cantidad de insectos hasta hallar el primero muerto. Fíjense que mi éxito es que esté muerto el insecto y yo tengo la probabilidad de que sobreviva. Entonces la probabilidad de que el insecto no sobreviva es el complemento, 0,90. ¿Y qué distribución tiene? Fíjense que la variable está nombrada hasta hallar el primero y tengo un solo parámetro que es la probabilidad que el insecto no sobreviva. Entonces x1 se distribuye geométrica con 0,90 de probabilidad. Bien, y me dice hallar la probabilidad que se tengan que observar 7 insectos hasta hallar el primero muerto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que observar una cantidad de insectos hasta hallar el primero muerto y que el primero muerto sea el séptimo? O se podría pensar que yo observe 7 vivos y que el octavo sea el muerto. Ambos caminos están bien, se debe escribir porque optas por una u otra opción. Yo opté por decir, bueno, el séptimo insecto es el muerto, es el primer muerto que observo. Y esto se calcula como el P, que es 0,90, por su complemento 1 menos 0,90 elevado a la 7 menos 1, que esto da aproximadamente 0. Entonces la probabilidad de que el primer insecto muerto que observe sea el séptimo es del 0, casi imposible. Seguramente encontraré un insecto antes muerto primera vez, capaz sea el tercero o el primero. Y la esperanza en la geométrica se calcula como 1 sobre p, en este caso 1 sobre 0,90, y la varianza en la geométrica es 1 menos 0,90 menos p dividido p al cuadrado, 0,90 al cuadrado. El inciso B dice: si se exponen una muestra 5 insectos a este insecticida, o sea que mi n es 5 insectos, ¿cuál es la probabilidad de que? Y B1 dice: sobrevivan 4 insectos. Bien, entonces debo crear una nueva variable, que voy a llamar x2, que es cantidad de insectos que sobreviven. Como me está pidiendo una cantidad de insectos que sobreviven dentro de una muestra de 5 insectos, yo tengo mi n, mi probabilidad de éxito que el insecto sobreviva es 0,10 por enunciado, y como está definida la variable, yo puedo decir que x2 sigue una distribución binomial con un n de 5 y una probabilidad de éxito de 0,10. Y ahora digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad que la cantidad de insectos que sobrevivan sean 4? Esto se calcula como la combinatoria de 5 insectos tomados da 4 por la probabilidad de éxito elevado a la 4, 1 menos la probabilidad de éxito elevado a la n menos x. Esto da 0,00045 aproximadamente, o sea que la probabilidad de que 4 insectos
en una muestra de 5 sobrevivan es de 0,00045. Para agregar la esperanza de x2 en la binomial se calcula como n-p, que sería 5 por 0,10, y la varianza de x2 se calcula como n por p por el complemento de p, que es 1 menos p. B2 dice cuál es la probabilidad de que no sobreviva ningún insecto. Hay dos maneras de pensarlo, les voy a dejar una explayada en el video, la otra pueden pensarlo ustedes. Bien, voy a crear x3. Que va a ser cantidad de insectos que no sobreviven. Como sigo teniendo la muestra de 5 y ahora mi probabilidad de éxito es que el insecto no sobreviva, va a ser el complemento del 0,10 por enunciado, va a ser 0,90. Y como me pide una cantidad de insectos que no sobrevivan, x3 se va a distribuir binomial. Bien, ¿cuál es la probabilidad de x3, que la cantidad de insectos que no sobrevivan sea 5? Pues yo quiero que no sobreviva ninguno de los insectos, que los 5 estén muertos. Esto va a ser la combinatoria de 5 tomados de a5 por la tasa de éxito elevado a la 5 por su complemento elevado a la n menos 5. Y ahí calcularía la probabilidad, que esto da aproximadamente 0,5 y algo. Entonces la probabilidad de que de 5 insectos no sobreviva ninguno, que estén los 5 muertos, es de 0,5. Y el inciso B3 dice cuál es la probabilidad de que sobrevivan más de 3 insectos. Así que voy a volver a mi variable x2, que es cantidad de insectos que sobreviven como me está pidiendo una cantidad de insectos que sobrevivan en una muestra de 5 y mi tasa de éxito de que sobrevivan es de 0,10, x2 tiene una distribución binomial con un n de 5 y una probabilidad de éxito de 0,10. Y me está pidiendo la probabilidad de que la cantidad de insectos que sobrevivan sea más de 3. O sea, que sean 4 o 5. O lo podría pensar por el complemento 1 menos 0, 1, 2 y 3. Voy a pensar la primera manera. Esto es como pensar que la cantidad de insectos que sobrevivan va a ser mayor o igual a 4. Esto va a ser la probabilidad de la cantidad de insectos que sobrevivan sean 4 más la probabilidad de la cantidad de insectos que sobrevivan sea igual a 5. Esto es 5 tomados de a 4 por 0,10 elevado a la 4 por su complemento elevado a la 5 menos 4 más, la combinatoria de 5 tomados de a 5 por el éxito elevado a la 5 por su complemento elevado a la 5 menos 5. Y ahí se calcula la probabilidad de que la cantidad de insectos que sobrevivan sea mayor a 3 o mayor o igual a 4. El siguiente ejercicio dice, en una central telefónica llegan en promedio 120 llamadas por hora. Hallar la probabilidad de que lleguen. Antes de leer el inciso, voy a sacar la información. Me dice que llegan 120 llamadas por hora. Y el inciso A pide calcular la probabilidad
de que lleguen exactamente 117 llamadas. Voy a crear mi variable x1, que la voy a llamar cantidad de llamadas en una hora. Y ahora, como mi variable está en la cantidad de conteos de llamadas en un tiempo, en horas, cantidad de llamadas en una hora, esta variable x1 se va a distribuir Poisson con la tasa o el promedio de llamadas por hora. En este caso son 120, que esto es el lambda. Y ahora pide calcular la probabilidad de que la cantidad de llamadas en una hora sea 117. Que esto va a ser e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la 117 sobre 117 factorial. Hacemos ese cálculo y vamos a obtener la probabilidad de que la cantidad de llamadas en una hora sea 117. El inciso B pide cuántas llamadas se espera que lleguen en un minuto. Fíjense que me cambió el tiempo, ya no es horas, ahora me piden minutos. O sea, voy a tener que crear una nueva variable que la voy a llamar cantidad de llamadas en un minuto. Como es conteo de llamadas en un tiempo, bien, se va a seguir distribuyendo Poisson, pero el lambda cambia. Yo tenía que en una hora, que son 60 minutos, tenía 120 llamadas. Ahora en un minuto, ¿cuántas llamadas voy a tener? 1 por 120 dividido 60 me da 2. Entonces esta variable nueva, que es cantidad de llamadas en un minuto, se va a distribuir Poisson con un lambda de 2 llamadas por minuto. Y lo que me está pidiendo es cuántas llamadas se espera. Es la esperanza de esa variable x2, que es lambda, que es 2. Entonces yo espero que en un minuto lleguen 2 llamadas. Lo que se puede hacer es también calcular la varianza de esa nueva variable, que va a ser lambda, que va a ser igual a 2. El inciso C dice una llamada en un periodo de un minuto. Voy a seguir trabajando con mi variable x2, que es la cantidad de llamadas en un minuto, que tiene un lambda de 2 llamadas por minuto, y lo que me pide es calcular la probabilidad, esto es C, de que la cantidad de llamadas en un minuto sea igual a 1. Que esto se calcula como e elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Y ahí obtengo la probabilidad de que llegue una llamada en un periodo de un minuto. Y el inciso D dice cuál es la probabilidad, o hallar la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 llamadas en un periodo de un minuto. Mi variable sigue siendo x2, que es la cantidad de llamadas en un minuto. Sigue una distribución Poisson con un lambda de 2, 2 llamadas por minuto, y me pide calcular la probabilidad de que por lo menos 2 llamadas. Por lo menos es como mínimo 2. O sea que la cantidad de llamadas en un minuto sea como mínimo 2. 2 o más, mayor o igual a 2. Puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se me va al infinito. Entonces la idea es ir por el complemento. 1 menos la probabilidad de que la cantidad de llamadas en un minuto sea menor a 2. Que esto es 1 menos la probabilidad de que la cantidad de llamadas sea igual a 0 menos la probabilidad de que la cantidad de llamadas sea igual a 1. Esto me da 1 menos e elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 0 sobre 0 factorial menos e elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 1 sobre 1 factorial.
haciendo ese cálculo se obtiene que la probabilidad de hallar por lo menos 2 llamadas en un minuto. Eso fue todo. Gracias.